Hola, hola. Hoy solucionaremos tres ejercicios acerca de funciones de R2 en R. Vamos allá. Recordemos que cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a x0 de f de x, nos aproximamos sobre el eje X a un determinado valor para ver cuánto vale justamente la función. ¿Cuántas maneras hay de aproximarse? Aquí solo dos, por la izquierda y por la derecha. Pero si hablamos de límites de dos variables, nos aproximamos a un punto del plano x0, y0. ¿Cuántas formas hay de aproximarse a dicho punto? Te mostraré algunas. Podría acercarme primero por el eje Y y luego el eje X. También es posible al revés. También podría acercarme con rectas. Básicamente, para acercarse a un punto en el plano hay infinidad de formas. Aquí puedes ver dos rectas, pero podría ser cualquier curva. Y bueno, esto lo escribimos de esta forma, que si quisiéramos aproximarnos primero por el eje Y, manteniendo como constante el eje X. Y luego al resultado nos aproximaremos con la otra variable, es decir, X. La otra manera es si quisiéramos aproximarlo por X, manteniendo constante a Y, y el resultado lo aproximamos por Y. O sea, hacemos el límite cuando Y tiende a algún punto. También por rectas es posible transformando el límite en el límite de una sola variable. Solamente aproximamos a X. Y a Y la vamos a reemplazar como m por x menos x0 igual a y, es decir, una recta. Estas son algunos caminos o trayectorias. Ahora, si alguno de los límites a los cuales se les conoce como límites iterados, si alguno de ellos te da distinto, entonces el límite iterado no existe. Si todos los límites, por el contrario, dan el mismo resultado, entonces el límite puede existir. Pero ojo, la única forma de probarlo es con la definición de epsilon y delta. Pero bueno, vamos a solucionar este primer ejercicio que solo nos pide calcular el valor del límite. Tenemos el límite cuando x, y tienden al 0,0 de la función e a la y, e elevado a la y, seno de x sobre x. Hagamos pues los límites iterados. Primero, límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de e a la y, seno de x sobre x. Que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, es decir, salió como si fuera una constante del límite cuando y tiende a 0 de e a la y. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x de e a la 0, lo cual sabemos que nos da e a la 0, 1. Entonces nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Y este límite es un viejo conocido, cálculo 1, el cual sabemos que es igual a 1. Ahora veamos de la otra manera. Primero el límite de y cuando tiende a 0, del límite de x cuando tiende a 0, de e a la y seno de x sobre x, que nos da igual al límite de cuando y tiende a 0 de e a la y, se salió ahí como constante, del límite de x cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, donde nuevamente usamos que este límite es igual a 1. Entonces nos queda que esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de e a la y. Y bueno, e a la 0 nos da 1, por eso este límite nos dio 1. Fíjate que coinciden. Entonces el límite calculado es 1. Ahora, si quisiéramos probarlo realmente, o sea, verificar que existe y que realmente es 1, tendríamos que recurrir a la definición epsilon y delta, como te comentaba. Afortunadamente este ejercicio no lo pide, así que terminado, vamos al que sigue ahora mismo. Tenemos a la función que depende de x y igual a 1 más coseno de y sobre y menos seno de x. Calculemos el susodicho límite. La variable x tiende a pi medios y la variable y a 0. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a pi medios del límite cuando y tiende a 0 de 1 más coseno de y sobre y menos seno de x es igual al límite cuando x tiende a pi medios. Evaluando el límite y que tiende a 0, nos queda
1 más coseno de 0 sobre 0 menos seno de x, lo que nos da que es igual al límite cuando x tiende a pi medios de 2 sobre menos seno de x. El 2 sale como constante, nos queda 2 por el límite cuando x tiende a pi medios de 1 entre menos seno de x. Evaluando pi medios, el seno de x, sabemos que nos da seno de pi medios 1 y con ese negativo nos da menos 1. Es decir, que nos queda que es igual a 2 por menos 1, lo que nos da menos 2. Hagámoslo ahora al revés. Límite cuando y tiende a 0, primero, del límite cuando x tiende a pi medios de 1 más coseno de y sobre y menos seno de x, que es igual al límite cuando y tiende a 0 de 1 más coseno de y sobre y menos seno de pi medios, lo que es igual al límite cuando y tiende a 0 de 1 más coseno de y sobre y menos 1, que es igual a 1 más coseno de 0 sobre 0 menos 1, ya evaluando el límite, que nos queda 2 sobre menos 1, pues el coseno de 0 es 1, 1 más 1, 2, 0 menos 1, menos 1, entonces el límite es igual a menos 2. Genial, los dos límites coinciden, hemos calculado que el límite es igual a menos 2. Ahora bien, eso, te reitero una vez más, no nos garantiza que este límite exista, habría que usar la definición. Pero bueno, hasta aquí nos pide el ejercicio, lo hemos calculado. Vayamos al siguiente. Suscríbete al canal y deja un poderosísimo like para que nos vayamos motivando mutuamente. Entonces nos pide definir f de 0,0 de modo que f de x, y se extienda a una función continua en el origen. Para ello usaremos un resultado que permite calcular el límite de una función que va de un dominio en R2 a R en el punto 0,0 usando coordenadas polares. Te dejo aquí el resultado para que lo analices detenidamente e incluso lo demuestres en una de esas que no tengas nada que hacer. Pero por ahora vamos a usarlo y es muy simple, mira. Queremos que esta función sea continua en el origen y observemos que tenemos problemas en 0,0, ya que si x cuadrada más y cuadrada es igual a 0 es porque x es igual a 0, y es igual a 0. Así f de 0,0 no existe. Entonces lo que hacemos es definir a g de x, y a trozos, como una función a trozos, donde si x, y es distinto del 0,0, pues vale la misma función que tenemos. Y si x, y es igual a 0,0, pues que g de x, y valga 0. Y ya está. Ahora sí, veamos sobre la continuidad. ¿Qué debe cumplir una función de este tipo para que sea continua? Primero, que f de a, b esté definida. Luego, el límite de x, y cuando tiende a a, b, de f de x, y exista. Y finalmente, que ese límite sea igual a la función evaluada en dicho punto. Ok. Entonces, aquí la primera condición ya la tenemos. Porque fíjate que g de 0,0 es igual a 0. Está bien definida. Ahora veamos el límite. Cuando x, y tiende a 0,0, y es aquí donde vamos a usar el resultado que acabo de mencionarte para trabajar en coordenadas polares de la siguiente manera. Vamos a tener que ese límite es igual a, bueno, básicamente es cambiar x por r coseno de teta, y por r seno de teta, y el límite lo cambiamos, vamos a hacer tender a r a 0. Entonces nos queda así, límite de cuando r tiende a 0 de r coseno de teta por r seno de teta, que es x por y. Luego eso que multiplica a r cuadrada por coseno cuadrado de teta menos r cuadrada seno cuadrado de teta. Eso es x cuadrada menos y cuadrada. Todo sobre, bueno, pues porque es x cuadrada más y cuadrada, o sea, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, lo cual sabemos que es igual. Así factorizamos a una r cuadrada, esta de aquí, y ahora sí haciendo tender a r a 0, como se está multiplicando, pues todo queda igual a 0. Y listo, tenemos que el límite existe. Y además tenemos que es igual a g de 0,0. Por lo tanto, es continua en 0,0.